Hola, ¿qué tal? Bienvenido al curso Razonamiento Matemático. Mi nombre es Daniel Salas Chávez y te voy a guiar a continuación durante este segundo bimestre en tu curso. Ya mencionado, veremos un tema muy importante, ya el primero se denomina métodos operativos. Comencemos. Establezcamos de qué trata este capítulo. Como hemos hecho en los anteriores, siempre es importantísimo determinar un concepto, un resumen, una idea introductoria de lo que vamos a desarrollar en este capítulo, que en realidad es súper importante y de hecho vas a ver preguntas de este tipo en cualquier examen de admisión que rindas, ¿ok? Comencemos. Los métodos operativos, de manera resumida, son técnicas para resolver, ¿ok? Técnicas para resolver rápidamente, ojo, y no solo rápidamente, sino también directamente, ¿bien? Son técnicas para resolver rápidamente ciertos ejercicios, ¿bien? Ciertos ejercicios, determinados tipos de problema. Ojo que cuando digo rápidamente, no me refiero a que vayas a operar apurado o vayas a realizar algún cálculo operativo muy rápido, sino me refiero rápidamente desde el punto de vista que vas a llegar a la respuesta rápido, vas a llegar a la respuesta sin pasar por muchos procesos. A eso me refiero, ¿ok? Bien, entonces estas son las técnicas y nosotros trataremos con 4 métodos operativos. Vamos a ver a continuación uno por uno y con un respectivo ejemplo, ¿ok? Bien, ¿cuál es el primer método operativo? Este se denomina método de la falsa suposición o simplemente falsa suposición. Como el nombre te hace suponer, te hará imaginar, podrás notar que hay que realizar una suposición. Hay que imaginarnos en una determinada situación. Y también este método tiene otro nombre, se le conoce de otra forma como método del rombo, ¿ok? Método del rombo. Y el método del rombo es muy conocido, es más, yo creo que así con ese nombre es más conocido que simplemente falsa suposición. Pero entremos un poquito más en desarrollo del capítulo, de este método, perdóname. Primero debes saber algo. ¿Cuándo es que se aplica? ¿Cuándo se aplica el método conocido como falsa suposición o método del rombo? Bien, te explico. Vamos a aplicarlo siempre y cuando que podamos reconocer a dos variables, dos clases de información. Típico problema es aquel en que nos hablan de patas y cabezas. Suelen decir el número de una granja, ¿no? El número de patas y cabezas de vacas, de gallinas, o en un restaurante te hablan de tenedores de 2 dientes y de 3 dientes, o en un estacionamiento te hablen acerca de autos de 4 llantas y motocicletas que tienen 2 llantas. Es muy típico. Ahí se reconocen a las dos variables, los dos tipos de datos, las dos clases de información que se van a trabajar aquí. Bien, siempre y cuando que un problema venga con dos clases de información, ahí estamos hablando de aplicar el método del rombito. Y bueno, ¿cómo va el método del rombo, o conocido también como falsa suposición? Por aquí veamos el esquema. Este es el esquema, ¿bien? Obvio, se llama método del rombo porque hay que representar a un rombo. En este lado se multiplica, en este sentido se multiplica, ¿bien? Y ahora en este sentido vamos a restar. Y finalmente, en este sentido, que ya es el último, restamos, pero antes así. Dividimos por la diferencia, hay que dividir entre una diferencia, ¿ok? Y aquí vienen los elementos. En esta posición se ubica el menor total. En esta clase de problemas, como hay dos clases de datos, dos tipos de información, dos variables, en consecuencia también tendremos dos tipos de totales y dos tipos de cantidades por unidad. Por eso te hablo acerca de un menor total y por aquí te voy a mencionar evidentemente a un mayor total. Suele ser este el mayor de los datos brindados por el problema. Suele ser, es lo más común general.
y él obviamente numéricamente es el que sigue, ¿bien? O sea, por ejemplo, un dato dice 100, el otro dice 30, allá, entonces 100 aquí, 30 aquí. En un problema puede decir un dato 300 y otro dato 80, 300 aquí, 80 aquí. En un problema puede decir 1500 y 200, entonces 1500 aquí, 200 aquí, ¿ok? Bien, aquí en la parte superior vamos a colocar el mayor dato unitario y en la parte inferior, como puedes suponer, va el menor dato unitario. Bien, menor dato unitario. ¿Esto qué quiere decir? A ver, me explico mejor. Imagínate una situación en la que, reitero, nos hablan de una granja que tienen vacas y tienen gallinitas. Las vacas tienen 4 patas y las gallinitas tienen 2 patas. A eso me refiero. Si un problema nos dijese, por ejemplo, ¿no? Quiero, en un estacionamiento tengo autos de 4 llantas y autos de 12 llantas. Entonces, esos autos de 4 llantas irían aquí, de 12 llantas irían aquí. Eso significan los unitarios, el mayor y el menor, por aquí, por este camino, ¿ok? Y bueno, de aquí vamos a extraer dos cositas muy importantes. Vamos a determinar qué es lo que se cumple. Se cumplen dos cositas. La primera cosita que se cumple dice así. Siempre, 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 siempre que multipliques el menor total, ojo, el menor total, este de aquí, ya él es igual, él siempre se calcula como el número de elementos del mayor valor por unidad, o sea, al que nosotros hemos llamado mayor valor unitario, ¿bien? Siempre sumando el número de elementos del mayor valor por unidad más el número de elementos del menor valor por unidad. Esto quiere decir el menor unitario. ¿Bien? Siempre, siempre funciona esto. Siempre que sumemos la cantidad de elementos, el número de elementos de esta clase y el número de elementos de esta otra clase, el resultado es numéricamente igual al menor total. Primera condición. Segunda cosita que se cumple aquí y a mi parecer la más recurrente, la más usual, la más frecuente. El número de elementos del menor unitario, bien, el número de elementos del menor valor por unidad siempre, 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 siempre se calcula siguiendo esas líneas, siguiendo el caminito ahí trazado. Y por aquí lo vamos a representar. Dice así, tratamos con el menor total multiplicado por, sigue el caminito, el mayor valor unitario, ¿bien? Ojo, ojo, aquí ya no es la cantidad de términos, no, no, no. Aquí es el número como tal, el mayor valor unitario. Y a esto le vamos a restar, le restamos este elemento, el mayor total, ¿bien? A este producto le restamos el mayor valor total. Ahí está, ¿bien? Siempre funciona de esta manera y lo vamos a dividir por la diferencia que se obtiene entre el mayor valor por unidad, mayor unitario, y el menor valor por unidad, conocido como menor unitario. Bien, siempre funciona este esquema, esta formulita. Es la que más vamos a utilizar en problemas de conceptos, en problemas de contexto teórico. A este producto, bien, a este producto del menor total, menor valor total, por el número de elementos del mayor valor unitario, esto se le conoce también como error total, bien, también se le conoce como error total. Ojo, ojo con ese nombre, ojo con esta situación, ¿ok? Bien, obvio que sin un ejemplo no quedará del todo comprendido, me parece razonable, bien. Veamos un ejemplo, como te anticipé en la primera parte, veamos un ejemplito clásico ejemplo para mí es el siguiente. Observa por favor atentamente. En una granja,
¿ok? Suelen ser problemas así, bastante clásicos. Y ahí veremos luego en el material diversidad de ejercicios, ¿bien? En una granja donde solo hay vacas y gallinas, ¿bien? En una granja donde solamente tenemos vacas y gallinas, por aquí, ¿bien? Vacas y gallinas. Se cuentan, vamos a ordenar esto, bien, se cuentan 40 cabezas, bien, 40 cabezas. Cabe destacar que cuando un texto te dice esto, te está diciendo en otras palabras que hay 40 animalitos. Eso es lo que está queriendo informarte. Y 116 patas, ¿ok? Y 116 patas, ¿bien? Ya no te hago una pregunta en particular porque quiero trabajar todo lo que se pueda contigo, ¿bien? Ya se reconoce que es un problema sobre el método del rombo, falsa suposición por una razón en particular, porque nos hablan de dos tipos de elementos, del número de vacas, que es un elemento, y el otro elemento que es el número de gallinas, ¿bien? Así que a continuación vamos a representar a este rombito, ¿bien? Vamos a representar al rombito por aquí. Se multiplica en este sentido, se resta en este sentido y finalmente restamos y dividimos. Dividimos por la diferencia, ¿bien? Vamos a llenar los datos. 40 cabezas quiere decir 40 animalitos. 40 es el menor valor total y el mayor valor total resulta 116. 116 patas, ¿ok? Y aquí tenemos 4 patas por vaca y 2 patas por gallinita. Bien, entonces, siguiendo el parámetro del esquema, el paso número 2, el punto número 2 es lo que vamos a aplicar a continuación, ¿right? Digo, el número de elementos que tienen 2 patas. Para nuestro caso, estamos calculando el número de gallinas. ¿Ok? Estamos calculando, siguiendo el parámetro del esquema de la fórmula, el número de gallinitas y a continuación vamos a efectuar 40 por 4 menos 116 partido por 4 menos 2. ¿Estamos claros? Siempre funciona en este sentido, ¿ok? Y bueno, nos queda nada más realizar la conclusión. 40 por 4 es 160. 160 menos 116 resulta 44, ¿ok? Y ahora a 44 lo divido por 2, puedo determinar que hay 22 gallinas en esta situación, en esta granja, en este ejemplo, ¿bien? Pero, ¿y qué pasa si yo requiero calcular ya no gallinas, sino te digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a calcular ahora el número de vacas, ¿bien? ¿Cómo hacemos para calcular aquí el número de vacas? Bueno, es bastante práctico. Seguimos esta primera cosita que se cumple, esta primera formulita que se cumple. El número de elementos del menor total, o sea, es 40, ¿bien? Le restaremos lo que hay del menor valor unitario. En este caso hay 22 gallinitas. A 40 le restas 22 y el resultado es 18. Podemos entonces determinar que en esta situación, en este ejemplo, en esta granja, hay 22 gallinitas y 18 vaquitas. Bien, es una clásica pregunta de el método del rombo o también llamado falsa suposición, ¿ok? Bien, a continuación vamos a trabajar el segundo de los métodos operativos. Este segundo método se le denomina operaciones inversas, ¿bien? Así es como se le conoce, método de las operaciones inversas. Ahora, tengamos en cuenta algo que es importantísimo. El método de las operaciones inversas, así como vimos el método anterior, también cumple con algo muy importante. Cumple que tiene otro nombre. ¿Cómo conocemos a este método con otro nombre? Se le denomina método del cangrejo. Creo que es el más conocido, a decir verdad. Si no estoy recordándolo mal, hasta en la primaria se enseña como método del cangrejo. Bien,
Si te lo enseñaron como método del cangrejo, coméntalo aquí abajo, a ver, capaz podemos llegar a otro nombre, quizás te hayan enseñado. Bien, ¿de qué trata el método de las operaciones inversas? Primero lo primero, saber cuándo se aplica. Si no sabes cuándo aplicar este método, en vano es que lo conozcas, que sepas su nombre y su otro nombre. Es importante saber cuándo lo vamos a aplicar. Bien, te guío. Entonces, este método se aplica solo, siempre y cuando cuando conozcamos, bien, solo cuando conocemos, sabemos, bien, un valor inicial, un valor final. O sea, la pregunta brinda como dato un número final del texto, de la situación por completo. Y no conocemos y no sabemos en absoluto, no conocemos un valor inicial, ¿ok? Un valor inicial. O sea, esto es la incógnita, ¿bien? Es lo que nos pide el ejercicio, ¿bien? El valor inicial suele ser lo que nos pide la pregunta, ¿bien? Listo, entonces, una vez que hemos hecho esto, una vez que hemos determinado esto, ¿qué técnica? Así como acá no hay un proceso, una fórmula, un esquema, ya, acá también te voy a explicar, ¿bien? Observa con mucha atención. Siempre nosotros tendremos que relacionar a una operación directa, ¿ok?, con su respectiva operación inversa. Recuerda esto siempre, siempre, siempre. Una operación directa la vamos a relacionar con su operación inversa, ¿alright? Bien, entonces permíteme explicarte aquí. La operación directa la trataremos como adición, ¿sí? Y la operación inversa, la contraria a la adición, es la multiplicación. No, ¿qué estoy hablando? Es la sustracción. Bien, la operación inversa a la adición es la sustracción. Pero la razón por la cual te hablé de la multiplicación es porque una multiplicación depende de la adición. ¿Recuerdas lo que te enseñaron en primaria? Toda adición origina a una multiplicación. Sumar un número varias veces es generar una multiplicación. Cuidado con esto porque un texto te puede venir así. Hay preguntas que dicen, ¿no? Se suma una cantidad tantas veces como allá. Ahí te están hablando de multiplicación. Y la operación que es opuesta, inversa a ella, se le denomina división, ¿ok? División. ¿Estamos de acuerdo? Siempre funciona de esta manera. Y bueno, también ya la última pareja de operaciones es la siguiente. Se denomina a una potenciación. Potenciación quiere decir, un texto dice, ¿no? Se eleva al cuadrado, se eleva al cubo, se eleva a la cuarta, y así, ¿bien? Su operación inversa u opuesta es la radicación. Bien, siempre recuerda esto, ¿ok? Como tip, como plus, como adicional, recuerda que cada pareja puede ser también al revés, ¿no? Donde dice restar, lo contrario será sumar. ¿Bien? ¿Me explico? Ahora, un ejemplo evidentemente ayudará mucho al entendimiento de este método operativo. Bien, por acá te digo así. A ver, vamos a poner así. Rubén, vamos a poner un nombre de una persona. Bien, visita a un santito. Bien, Rubén visita a un santo que le duplica, bien, que le duplica su dinero o el dinero que lleva, bien, el dinero que dona, pues un santo le da dinero a cambio de 12 soles, ¿ok? O sea, lo que el texto te dice es que hay un santo, una persona que visita a un santo, y este santo te duplica el dinero. Ahora tienes que analizar qué operación significa duplicar. Te duplica el dinero a cambio de 12 soles. O sea, tú le estás pagando. Es como que alguien te venda un servicio, un producto, y tú le pagas por ello 12 soles. ¿Alright? Entonces, mira, pongo por 12 soles y si luego de 3 visitas seguidas, bien, si luego de 3 visitas seguidas, o sea, consecutivas, una inmediatamente después de la otra, él ya no tiene dinero, ¿bien? Él
ya no tiene dinero. O sea, ¿qué podemos decir? Que se queda con 0 soles. Esa es una expresión un poco más adornada, ¿no? Es decir, no tiene dinero, se queda con 0 soles. Ya no te hago una pregunta porque quiero practicar así como aquí practicamos juntos bien bonitos. Ahora vamos a practicar aquí, ¿bien? Mira, te explico. Yo no conozco la cantidad con la que este personaje Rubén visita al santo, no lo sé. Lo que sí sé es que le duplica su dinero. Te dije hace unos segundos que pensáramos, ¿qué es duplicar? Duplicar es multiplicar por 2. Entonces, este santito le multiplica por 2, pero tú le estás pagando 12 soles. Por eso dice a cambio de 12 soles. Entonces, tu dinero que aumentó, se duplicó, lo multiplicaste por 2, ahora vas a pagar 12 soles. Restas 12 soles. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es así de práctico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a multiplicar por 2 porque dice la pregunta 3 visitas seguidas. O sea, esta es la primera visita. A continuación viene la segunda visita. En su segunda visita, el dinero que tiene Rubén lo duplica, lo multiplica por 2 y le resta 12 porque le está pagando 12 soles. En tercer lugar, la tercera visita multiplica por 2 y resta 12. ¿De acuerdo? Lo que dice la pregunta es que al final se queda sin dinero. No tiene dinero, se le quedan 0 soles. Al final hay un 0. Entonces cumple los datos, cumple la condición. Conozco un valor final, no conozco un valor inicial. ¿Ok? Bien, entonces con esto voy a establecer el esquema mediante las operaciones contrarias. Lo opuesto a sumar 12 es restar 12 y viceversa. Lo opuesto a multiplicar por 2 es dividir por 2 y viceversa. También si un texto dijese divido por 2, acá hago lo contrario, multiplico por 2 y repito este proceso. Ya no resto 12, sino lo contrario, sumo 12. Ya no multiplico por 2, sino divido por 2. A continuación voy a sumar 12 y finalmente divido por 2 otra vez. Bien, listo. Entonces solamente seguimos el esquema. A este 0 le sumo 12 unidades. Entre 2 resulta 6. 6 más 12, 18. Entre 2 resulta 9. 9 más 12 es 21 y 21 entre 2. Antes de que pienses que no puede ser, estamos hablando de dinero y la mitad de 21 soles son 10 soles con 50. O sea, al principio puedo decir que él tenía 10 soles con 50, 10,5 soles. Bien, entonces por aquí puedo decir lo siguiente. Al inicio tenía 10 soles con 50 o 10,5 soles. También se puede decir que este personaje Rubén gastó todo su dinero, o sea, gastó sus 10 soles con 50 para al final quedarse sin dinero. Bien, hasta aquí concluimos todo lo que es la parte teórica y nos vamos a ver luego en la resolución de los ejercicios. Hasta pronto.